Buenos días chicos, con este video concluimos la asignatura de diseño de cursos y programas y tiene el propósito de examinar un poco más concretamente algunas experiencias que les podemos compartir en cuanto a el diseño curricular, precisamente específicamente en el campo del diseño de programas de estudio. Antes que nada me gustaría establecer una dicotomía entre lo que es autonomía docente o libertad de cátedra y lo que es el establecimiento de programas de estudio predeterminados o provistos por la institución educativa en la cual trabajamos. Muchas veces nosotros de manera tradicional vamos a trabajar con una institución educativa que ya tenga prediseñados sus programas de estudio a partir de un comité que organizaron en algún momento de su existencia y que elaboró los programas que nosotros necesitamos seguir, ¿no? Normalmente cada escuela tiene sus propios programas de estudio para las asignaturas de cualquier tipo, especialmente en este caso vamos a hablar de enseñanza de lenguas extranjeras. Y en caso de que no lo tenga, bueno, hay otra opción que es precisamente utilizar los programas de estudio que normalmente se incluyen en los libros de texto que trabaja la escuela o que compra la escuela para trabajar con su alumnado, ¿no? Por ejemplo, cualquier serie de libros de enseñanza de inglés como lengua extranjera, por ejemplo, la línea Touchstone, por ejemplo, eh, va a incluir evidentemente una tabla de contenidos que se van a ir desarrollando a lo largo de cada uno de sus libros de la serie y a partir de ellos, bueno, pues se van a tomar como referencia para elaborar los ejercicios que se incluyen en el libro de texto y además el profesor los va a tomar como referencia para diseñar sus propias actividades de aprendizaje. Recuerden que algunos elementos esenciales de el diseño de cursos es no solamente los objetivos de aprendizaje ni los contenidos que se van a abordar, sino también elementos generales sobre cómo se van a desarrollar esos contenidos, qué metodologías de enseñanza vamos a utilizar, qué clase de actividades de aprendizaje podemos utilizar para alcanzar los logros esperados y nuestras estrategias de evaluación, ¿no? En este caso, bueno, pues resulta de gran utilidad contar con documentos, digámoslo, unificadores, como es el caso de la Unión Europea y su marco común europeo de referencia para las lenguas, porque este orienta de manera general no solo la enseñanza, en este caso de inglés como lengua extranjera, sino enseñanza de cualquier lengua extranjera en lo que es Unión Europea. Esta tendencia, bueno, o este documento tuvo su influencia, tiene su influencia actualmente y se utiliza incluso en otras regiones del mundo, incluida Latinoamérica, como documento regulador de lo que nosotros, de lo que los estudiantes deben lograr en cada nivel de dominio, desde A1 hasta C2, y por lo tanto de lo que nosotros como docentes vamos a tener que enseñar en cada uno de los niveles que nosotros tengamos asignados en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, es importante que consideren esto, el libro de texto en caso de que no contemos con un programa elaborado por cada escuela, podemos disponer de los programas propuestos por los libros de texto. Otra cosa que me gustaría abordar y que resulta muy interesante es precisamente relacionada a la metodología con la cual se desarrollan los cursos o se trabajan los cursos. Por ejemplo, volviendo a la serie Touchstone, por ejemplo, o DGB, por ejemplo, nosotros podemos observar que son libros de texto elaborados específicamente para enseñar el uso del idioma, la gramática, el vocabulario, estrategias comunicativas relacionadas con la lengua extranjera que vamos a enseñar. Sin embargo, hay otras metodologías interesantes en el diseño curricular que me parecen a mí muy benéficas y que pueden realizar grandes contribuciones al desarrollo de estrategias o de competencias comunicativas en el alumno. Y es, por ejemplo, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, ¿no? ¿En qué consiste este enfoque de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera? Bueno, pues no sé si les ha tocado alguna vez enseñar en una escuela o estudiar en una escuela en la cual ustedes tuvieron que utilizar el idioma para aprender una asignatura que no era estrictamente la lengua extranjera como tal, sino que en realidad ustedes tenían que aprender materias como mercadotecnia, administración o artes, historia, alguna materia llevaron en la lengua extranjera. En ese sentido, bueno, pues vemos que se combina o hay áreas de traslape muy interesantes entre lo que es
la enseñanza de una lengua extranjera y la enseñanza de una asignatura particular, ¿no? Concreta, ya sea de ciencias exactas, naturales o sociales, ¿no? O humanidades. Entonces, uno de estos casos es el de LIFE, por ejemplo, el proyecto de National Geographic para enseñar inglés como lengua extranjera, pero que a su vez utiliza o emplea contenidos relacionados con geografía, historia, ciencias sociales en general. Entonces, bueno, pues esto resulta muy interesante porque incluso si ustedes se ponen a pensar detenidamente sobre este ámbito del diseño curricular, ustedes se van a dar cuenta que el diseño curricular para una lengua extranjera, para la enseñanza de una lengua extranjera, no es el mismo o no funciona igual que para una asignatura de otro tipo, por ejemplo de ciencias exactas. Aquí me gustaría detenerme un poco porque me gustaría poner en relieve estas dos formas o estrategias de desarrollar un plan de estudios y en este caso un programa de estudios de asignatura. Por una parte, ustedes si examinan una institución de lengua extranjera, lo que se hace al principio para desarrollar el programa es un análisis de necesidades. El análisis de necesidades nos va a permitir conocer a nuestro estudiante y lo que necesita. ¿Qué necesitas? ¿Para qué necesitas aprender una lengua extranjera? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a integrarte a una nueva comunidad? ¿Eres migrante? ¿Eres un trabajador especializado? ¿Necesitas una lengua extranjera especializada en algún campo como la gastronomía, el turismo, los negocios, una ingeniería, por ejemplo? Y a partir de ahí nosotros también podemos desarrollar un programa de estudios adecuado a la población que vamos a atender. Sin embargo, el diseño curricular no es tan sencillo como fenómeno social, porque al fin y al cabo es un fenómeno social también. En muchas ocasiones el diseño curricular se maneja de otra forma y en este caso me refiero a la tradición. Si ustedes recuerdan cuando estudiaron en la preparatoria, por ejemplo, en cuanto a ciencias exactas, las matemáticas, ¿no? En realidad, ustedes, la mayoría, nosotros, la mayoría, seguimos una misma secuencia de contenidos dictada más bien por la tradición de cómo se enseñan matemáticas en los últimos años o siglos, ¿no? En este caso normalmente empezamos nosotros por el álgebra, pasamos a la trigonometría, luego a la geometría analítica, luego al cálculo diferencial y al integral, ¿no? Al menos en los contenidos de educación media superior que yo recuerdo en aquellos años que me tocó estudiar, se nota que hay una tradición sobre cómo se enseña matemáticas. Tú no vas y le preguntas al estudiante qué necesitas o cómo necesitas aprender matemáticas, para qué estás estudiando matemáticas. Evidentemente, si es educación obligatoria, las instancias o la Secretaría de Educación Pública en este caso determina qué es lo que tú necesitas saber en cuanto a contenidos matemáticos, y para ello también se respalda una tradición matemática. En muchas ocasiones uno no se detiene a preguntarle al estudiante qué es lo que necesita o cómo va a aprender determinadas asignaturas, sino que uno se respalda en una tradición incluso a veces hasta muy antigua, ¿no? Es lo que hacían, por ejemplo, las universidades medievales. Bueno, pues había una tradición muy amplia sobre cómo enseñar derecho canónico, sobre cómo enseñar filosofía, cuáles son los autores clásicos, por qué se debe enseñar esto, cómo se va a evaluar. No preguntaban realmente a los estudiantes qué es lo que necesitaban, sino que había toda una tradición escolástica respaldando los contenidos que se van a enseñar o que se enseñaban en Europa en aquel entonces, ¿no? Entonces, es una parte muy interesante que ustedes distingan cuando utilizamos la tradición para diseñar un programa de estudios o cuando utilizamos las características particulares de nuestros estudiantes para diseñar los contenidos de un programa. Ahora ustedes dirán, esto suena un poco utópico porque en realidad en una escuela para la cual nosotros trabajemos no nos van a dar la oportunidad de diseñar un programa personalizado o adecuado totalmente para los estudiantes que vamos a atender. Es cierto, en una escuela normalmente no ocurre esto, pero sí ocurre definitivamente en un ámbito que a lo mejor ustedes en el futuro van a poder experimentar, que es la enseñanza freelance. Por ejemplo, pues si ustedes llegan a ser profesores freelancers, profesores con clases privadas a estudiantes particulares,
Ustedes van a poder tener la libertad, por supuesto, de diagnosticar al estudiante, detectar cuáles son sus necesidades y elaborar un programa único para ese estudiante, uno que no sea nunca totalmente idéntico al de otro alumno que tenga, ¿no? Si ustedes trabajan en una plataforma como SuperProf, como Preply, por ejemplo, ustedes van a tener la oportunidad de diagnosticar específicamente las características de o trazar el perfil de su estudiante, un solo estudiante, y a partir de ese perfil pues desarrollar su propio programa de estudios. Acá es muy útil y seguramente ya lo vieron o lo verán más adelante en la carrera, el análisis de errores. Ustedes tienen, por ejemplo, un extranjero que está estudiando español, a lo mejor a partir de una entrevista inicial, que es algo que por ejemplo yo suelo hacer cuando trabajo como freelancer, diagnostico o me fijo muy bien cuáles son los errores que comete, los más graves o los más frecuentes, los más urgentes de corregir, y a partir de ellos yo desarrollo un programa de estudios adecuado que aborde estos temas en los cuales necesitamos enfocarnos o pulir en el estudiante que tenemos o en el cliente, ¿no? Recuerden que todo esto es, además del ámbito educativo que nosotros siempre buscamos enfatizar, pues es una cuestión de económica también, ¿no? El que ustedes sepan elaborar un buen programa de estudios les va a permitir trabajar como freelancers de una manera muy eficiente y por lo tanto atraer clientes, ¿no? Recuerden también que el diseño curricular no es solo un fenómeno educativo, es un fenómeno político-económico. No en cada siglo no se enseñan las mismas cosas, o por ejemplo, al caso de la historia. Eh, Ustedes comprenderán que, por ejemplo, la historia no se enseñaba de la misma manera en 1500, por ejemplo, aquí en la Nueva España, cuando era Nueva España, 1600, por ejemplo, que durante la Guerra de Reforma, bueno, después de la Guerra de Reforma, cuando se instauró el sistema educativo, la educación obligatoria, por ejemplo, en 1920, 1930, la educación no era la misma que la que hoy se enseña. Entonces, el diseño curricular cambia con el contexto histórico, político, social de un país. El diseño curricular, el currículum, lo que se enseña en las escuelas depende en gran medida del contexto social, político y económico en el que estamos viviendo. Ustedes observen con cuidado los programas de estudio, los planes de estudio de la SEP o de cualquier escuela de idiomas o de cualquier institución educativa en general, y se van a dar cuenta cuál es el trasfondo cultural, político, económico que rige actualmente el mundo, ¿no? Si ustedes examinan que actualmente tenemos enfoque comunicativo, enfoque basado en tareas y educación basada en competencias, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa formar tanto estudiantes competentes o alumnos competentes? Bueno, eso es algo que no voy a discutir ahorita, no lo voy a desarrollar ahorita, pero definitivamente este tipo de paradigmas como el enfoque comunicativo, la educación por competencias, nos dicen algo de la época en la que estamos viviendo, una época en la que es muy importante la movilidad estudiantil, que la gente se mueva de un país a otro, que se comunique, que sepa hacer cosas o tareas de un país a otro, porque seguramente va a trabajar o va a estudiar en una universidad extranjera, o en otras ocasiones es diferente porque quizás necesite el idioma para crecer laboralmente. Entonces eso se va a reflejar en el currículum, y por lo tanto, si ustedes aprenden bien estos recovecos del diseño curricular, ustedes van a poder no solo hacer un análisis del sistema educativo o de la educación tal y como se imparte en su escuela concreta donde ustedes trabajen, sino también del escenario nacional, internacional y regional en el que actualmente nos desenvolvemos. Con esto, bueno, pues terminamos el curso, o bueno, la materia de diseño de cursos y programas. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.